este tercer plenario de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Primero y principal, para definir una estrategia, y como bien lo decía el gobernador en su alocución, la posibilidad que tienen hoy las provincias argentinas, las provincias del Norte Grande, que incluso han tenido varias misiones, digamos, fuera del país para ganar mercados, para presentar productos, para generar una inyección de dólares, que es la que necesitamos, y que se discuta acá, que se tome conciencia desde todos los sectores de la importancia que esto tiene. Así que bienvenido sea. Recién hablaba con algún empresario que ha venido, que ha visto al Chaco como una oportunidad. Bueno, de eso se trata, es decir, el desafío es generar empleo y genuino. Y en ese marco la única posibilidad es que lleguen inversiones a la provincia del Chaco. Para que eso llegue tenemos que tener un gobierno que de las relaciones internacionales la tome como una política de Estado. ¿Qué análisis hace de la suba al dólar, que los bolsillos de los argentinos vacíos? Creo que en niveles especulativos extraordinarios, donde ganan los que siempre ganan y donde se perjudican los que siempre pierden, que son los trabajadores. Ni hablemos de aquellos que son informales, que no tienen una obra social, que no tienen una situación de estabilidad y que muchas veces sus salarios están muy por debajo de lo normal. Entonces, creo que esto que se está haciendo no tiene otro sentido que la búsqueda de que se genere una conciencia de la necesidad de una devaluación. Porque recuerden ustedes que la semana pasada alguien de mucha influencia en la bolsa planteó eso. Entonces, los argentinos que tenemos incorporado al dólar como referencia, empezamos a tener este tipo de inconvenientes. Así que bueno, auguro, espero de que prime el sentido nacional, porque si no, hay una incertidumbre de tal nivel que se traslada a que en los precios finales del día a día, el que se resienta es el bolsillo del ciudadano común. Así que siempre hay que decir, digamos, que esta especulación no nace de las provincias, esta especulación no nace del interior, nace de un círculo histórico que a lo largo de los años, si usted mira, son los mismos protagonistas. Bueno, hoy estamos lanzando la tercera reunión del Consejo Federal de Relaciones Exteriores. La primera se dio en Buenos Aires, en donde conformamos el Consejo con todas las provincias participando. La segunda reunión se hizo en Ushuaia hace algunos meses atrás y bueno, se hace la tercera con sede aquí en el Chaco. Fuimos del sur al norte para poder también darle ese federalismo que pretende este Consejo Federal de Relaciones Exteriores. Este consejo se conforma justamente para que cada una de las provincias pueda dar aportes, significancia y obviamente prioridades a la Cancillería Nacional, quien es el que tiene las facultades para realizar las negociaciones y las inversiones respecto del extranjero y las negociaciones que tienen que ver con el comercio exterior y las relaciones internacionales. En ese sentido, este Consejo Federal lo que hacemos cada una de las provincias es poner prioridades respecto de cada una de nuestras necesidades y oportunidades que queremos demostrar en las provincias. Normalmente la Cancillería tomaba sus prioridades respecto de su conocimiento desde Capital Federal y en este Consejo Federal cada una de las provincias ponemos en eje, en valor, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, de qué manera queremos imprimirlas y de qué manera queremos llevarlas adelante en mecanismos de negociaciones, foros internacionales, mecanismos de mesas de comercio exterior, hermanamientos entre ciudades, hermanamientos entre provincias que nos permiten fortalecer el turismo, el comercio interior, las inversiones en cada una de nuestras cadenas de valor. Y bueno, creo que este tercer Consejo Federal, en donde justamente el gobernador acaba de abrir, Jorge Capitanich, generó unos lineamientos nuevos. Recién las autoridades de Cancillería me manifestaban que desde la reunión de hoy vamos a tener ejes que promocionen y fortalezcan el Norte Grande y obviamente vamos a trabajar en ellos para que la provincia se potencie, para que el Norte Grande se potencie y si nos potenciamos nosotros como norte argentino, sin duda la Argentina va a poder tener más divisas, mejores aranceles para sus trabajos y obviamente el fortalecimiento del empleo y la dignidad de los trabajadores, que es lo que buscamos con este tipo de emprendimiento. Tengo otra pregunta. Esta estampida del dólar, ¿cómo la estás viendo vos? Bueno, esto tiene que ver con una deuda feroz que ha tomado la Argentina entre el 2015 y 2019, que obviamente tiene de la mano con
con unos organismos internacionales y corporaciones internacionales que obviamente con este tipo de corridas cambiarias se favorecen en sus mecanismos de cambio y obligan al gobierno a tomar algunas decisiones o intentan hacerlo. Creo que justamente el dólar ilegal, que es el que se intenta proponer como el dólar de cambio normal, es el que intentan impulsar justamente en deterioro del valor del trabajo de los argentinos y argentinas. Hay que estar muy atentos porque cada vez que sube el dólar ilegal o que nos hacen creer que ese es el valor de cambio que tenemos que tener en la Argentina, en realidad lo que hacen es ir en detrimento de los salarios de los trabajadores. Entonces, cada vez que sube el dólar, baja el salario de los trabajadores y es lo que intentan hacer. Y estos mecanismos de extorsión financiera que realizan algunas corporaciones extranjeras, nosotros tenemos que, como pueblo, saber interpretarlas y obviamente respaldar a nuestros gobiernos provinciales y nacionales, sean del color que sean, porque justamente la política es la que intenta cuidar los salarios, es la que intenta cuidar el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, sus lugares de trabajo, y estos mecanismos de torsión lo único que intentan es ganar plata a costa de ese trabajo de los trabajadores y trabajadoras y llevárselas al extranjero. Por eso es importante que, bueno, este Consejo Federal también viene de la mano de estas interpretaciones en donde el trabajo, el empleo, la diversificación del valor agregado de nuestros productos regionales, de nuestros productos provinciales, permite fortalecer las estructuras de la soberanía económica que debemos tener en nuestro país, en cada una de nuestras provincias, para fortalecer nuestra independencia respecto de estas cuestiones internacionales que nos permitan tomar decisiones con libertad y sin afectar el bolsillo de los argentinos y argentinas. Y efectivamente, este es el tercer plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores de Comercio Internacional. La verdad que para nosotros es un gran gusto que la provincia del Chaco sea la provincia anfitriona. Tenemos al vicecanciller presente y obviamente los representantes de cada una de las provincias argentinas que forman parte de ello, con la cooperación del Consejo Federal de Inversiones y en ese sentido también con la participación del con el Consejo Regional del Norte Grande argentino. Así que nosotros en la provincia del Chaco, como ustedes saben, el último informe del INDEC, que siempre nosotros creemos necesario ajustar desde el punto de vista del origen y destino de exportaciones, nos ha indicado cerca de 540 millones de dólares de exportaciones, 40% del volumen total exportado del nordeste argentino, un incremento significativo del volumen exportador, y eso significa trabajo argentino, trabajo chaqueño, que ineludiblemente impacta en el ingreso de divisas para el país, que a su vez permite morigerar el impacto de la restricción externa. Así que esto es muy importante, pero también es un hecho trascendente para nosotros que se puedan generar debates o discusiones respecto al tema de visas para inversores extranjeros, el tema de las normas sanitarias de SENASA. Nosotros estuvimos en la semana anterior con autorización de SENASA para la exportación de pacú congelado con destino al mercado de Estados Unidos. Eso es muy bueno porque nos permite tener las primeras 500 toneladas y el acrecentamiento de un flujo de comercialización en el mercado externo, lo mismo que arroz orgánico con posterioridad o lo mismo que harina de pescado. Son distintos componentes, como por ejemplo toda la base exportadora que tiene la provincia del Chaco, desde extracto de quebracho hasta carbón vegetal, pasando por muebles de madera y también maíz, soja u otros componentes. Necesitamos más valor agregado en origen para fortalecer nuestras cadenas de valor. Por eso he pedido claramente a Cancillería trabajar en la reformulación del tratado de la hidrovía Paraná-Paraguay entre los países signatarios para mejorar la logística integrada, para generar las condiciones también de una política energética que estimule, promueva la potenciación de las cadenas de valor y obviamente desde la desburocratización hasta la descentralización, pasando por logística integrada y estímulos muy claros a las cadenas de valor, nos van a permitir incrementar la base exportadora de la provincia del Chaco. Nosotros estimamos realmente que nuestro volumen total de exportaciones supera los 1.000 millones de dólares y podría superar aún más esto para llegar a 1.500 millones de dólares en el año 2030. Tenemos estas condiciones para hacerlo. Necesitamos desde el perfeccionamiento del sistema de información estadística hasta los estímulos claros para seguir acrecentando exportaciones. Y también hemos reclamado un tratamiento equitativo de nuestra economía regional, por ejemplo, desde el punto de vista del precio diferencial de los dólares para las economías regionales. Nosotros no hemos sido incluidos todavía en fibra de algodón, en carbón vegetal, en extracto de quebracho y en muchos otros productos que efectivamente forman parte de nuestra base productiva. Entonces, queremos que el Estado Nacional nos reconozca de manera equitativa con el resto de las economías.
Capitanich, ¿coincide con su antecesor en el discurso sobre la discusión de la soberanía de Malvinas Argentinas? Sí, claramente. Nosotros creo que tenemos aquí la ley 27671 y en consecuencia es absolutamente imprescindible lograr que se cumpla por parte del Reino Unido de Gran Bretaña lo que estipula la resolución 2065 del año 1965, que obliga a las partes a una negociación diplomática por el tema soberanía. En consecuencia, no cabe la menor duda que Islas Malvinas forman parte del territorio argentino por antecedentes históricos, por continuidad institucional, por derecho de integración territorial y porque en definitiva nos asiste la razón por parte del derecho internacional. De manera que nosotros sabemos muy bien que nuestros 61 muertos en Malvinas, de los casi 639 fallecidos, que dieron su vida por defender nuestro suelo patrio, merecen una reivindicación desde el punto de vista diplomático. ¿Qué análisis hace sobre el tema del dólar, Capitanich, la estampida? Bueno, nosotros observamos que eso es un problema serio que tiene que ver con inestabilidad cambiaria, que afecta la estabilidad macroeconómica, de manera tal de que estimo que el gobierno argentino, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández, deberá tomar cartas en el asunto. ¿Eso qué significa? Significa no solamente una negociación con organismos multilaterales de crédito, sino también estrategias para desalentar la especulación financiera y las corridas cambiarias. Que, por otro lado, acá hay una combinación que se advierte en todo este tiempo, que es, por un lado, pandemia conjuntamente con guerra de Rusia-Ucrania, con alteración de precios relativos y ahora una sequía severa. Entonces esa sequía severa genera insuficiencia en la oferta de divisas. Esa insuficiencia en la oferta de divisas afecta el resultado fiscal, afecta el volumen de acumulación de reservas del Banco Central y obviamente genera mayor incertidumbre económica en un escenario electoral. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. ¿Afecta también el escenario electoral, consideran? Todo tiene que ver con todo, de manera tal de que eso puede o no afectar. Esto depende también de cómo se dirima en el ámbito de nuestro espacio la selección de candidatos. Gobernador, ayer hizo un anuncio importante para su próximo mandato, la creación del Ministerio de Trabajo en la provincia del Chaco por primera vez en la historia. Pero es un compromiso, digo, a ver, nosotros tenemos elecciones el 18 de junio y el 17 de septiembre, primarias y elecciones generales. Por lo tanto, nuestro compromiso es con todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado para impulsar una nueva organización del Estado provincial en el marco regulatorio de las relaciones laborales. Eso significa un Ministerio de Trabajo, formación profesional y empleo. Eso es para estimular el empleo privado formal, para generar las condiciones de regulaciones laborales en condiciones equitativas y para garantizar que el Estado tenga un rol decisivo en el proceso de formación de los recursos humanos para la incorporación. Estamos en un espacio que fue creado para que interactuáramos con las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el gobierno nacional y la tarea que tiene que desarrollar la Cancillería Argentina, que en definitiva es llevar adelante la política exterior de la República. Eso significa con todos sus componentes. Y eso en un panorama internacional que es cada vez más llamativo, el desafío que está planteando la posible reestructuración de relaciones en una nueva realidad, que puede ser una reiteración de lo que ya sabemos o no, porque francamente es difícil hacer futurología, pero lo que está claro es que si nosotros no advertimos por nuestra parte cuál es nuestro papel y qué es lo que queremos desempeñar, nadie va a venir a darnos a nosotros una idea. Esta integración internacional, por otra parte, requiere claramente no solamente un trabajo a nivel de gobiernos nacionales, porque no es una cosa que está ocurriendo en nuestro país, está pasando en el mundo entero, que las entidades que están llevando adelante la política exterior no son necesariamente los gobiernos nacionales. Y esto es mucho más verdad en un país federal como el nuestro, en donde todas las gobernaciones han dejado en claro que hay una intensificación de las relaciones internacionales de las provincias per se con otros países, sin duda, en primer lugar, lo que significa el contacto con los países que están inmediatamente vecinos a nosotros y donde la realidad cotidiana se resuelve en las provincias. Lo vimos además durante la etapa del COVID, que lo que sirvió, más allá de todas las realidades que dejó en claro el COVID, fue que permitió de alguna manera poner un foco en algo que estaba ahí, pero que tal vez no nos terminábamos de convencer que estaba allí.
Y hay muchos de los desafíos que nosotros tenemos con los países vecinos que quedaron muy en claro, que empieza por la necesidad de transformar esas comisiones que teníamos en comisiones de integración, los comités de frontera, que requieren que nosotros tengamos un trabajo más intensificado, donde intervienen varios ministerios del Gobierno Nacional, donde intervienen varias autoridades provinciales, pero a la hora de la verdad es lo que la gente ve cuando está viviendo y quiere pasar de un lugar al otro, o cuando tiene dificultades de carácter sanitario, o cuando en su vida cotidiana se le disrumpe porque de golpe aparece un orden internacional. Acá no se puede pasar por un problema de virus. Y ahí nos dimos cuenta que eso significaba una noticia para muchos, pero para otros significaba que su vida había cambiado totalmente. Esto, por otra parte, contribuyó también a tratar de profundizar la federalización de la política exterior, y en esto la tarea de los gobiernos provinciales es la que termina adquiriendo un rol central y protagónico. A lo largo de este tiempo hemos tenido la posibilidad de hacer reuniones de varias comisiones. Se crearon comisiones permanentes, también comisiones especiales que se fueron reuniendo, y escucharemos a lo largo de la sesión el informe de lo que se va avanzando, en donde, como dije antes, estamos tratando de traducir estas palabras en cosas específicas. La Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación es donde estamos tratando de articular la relación de las provincias con los gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen la experiencia de los gobernadores de varios países que ya empiezan a recorrer las provincias y que tratan de buscar específicamente la relación de ese país con la provincia en particular. Es importante que sepamos qué es lo que están haciendo los demás, qué es lo que están buscando, porque sabemos que nuestro país tiene enormes riquezas naturales. Lo que nosotros queremos también tener es mucho trabajo, queremos tener desarrollo, queremos tener integración social. Y eso también requiere que recojamos a esas propuestas que recibimos de una manera mejor integrada y sabiendo qué es lo que están haciendo cuando buscan nuestra sociedad. Tiempo Industrial, acompañando al Chaco que trabaja.